Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast. ¿No estás listo para esta conversación? Episodio 1. Arrancamos. Somos RR y Jen al aire. Hoy hablaremos de un tema bastante controversial y a veces confundido. Hablaremos sobre la diferencia entre si somos latinos o hispanos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la definición de latino e hispano? Trataremos de definir en palabras sencillas. Latino es aquel que nace de la lengua del latín en el Imperio Romano. Entonces, todos aquellos países que hablan, por ejemplo, español, portugués, italiano, son latinos. Y si lo traemos al contexto americano, pues estamos los latinoamericanos, que está toda la mayoría de países en el continente. E hispano es aquel que tiene una influencia o cultura de España. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias culturales entre la comunidad hispana y latina? Ok, diferencias como tal no hay a grandes rasgos. Básicamente la gran diferencia entre latino e hispano, o trayéndolo al continente americano, latinoamericano e hispanoamericano, es básicamente la influencia cultural que tienen algunos países que fueron mestizados con España. A diferencia de otros que siendo latinos no comparten esa herencia porque pueden ser de procedencia francesa o portuguesa, como por ejemplo Brasil o parte de Canadá, que también fue mestizaje francés. Básicamente esa es la gran diferencia entre el latino y el hispano. Entonces vamos por la tercera pregunta. ¿Cómo se percibe cada término en diferentes países del continente americano? Un poquito difícil la pregunta, pero me abre un panorama nuevo. Y esto no lo he explicado. Importante aclarar que no soy un experto en historia ni soy un experto en lingüística. Simple y sencillamente, pues me di la tarea de investigar un poco en internet o en libros y lo que trato de hacer es condensar esta información. Ahora bien, tratando de contestar tu pregunta, definitivamente en América la terminología con que las personas se identifican no solo es latinos o hispanos, tenemos también que agregar el anglosajón. ¿Por qué? Porque América está compuesta de países que tienen raíces anglosajonas, raíces latinas y raíces hispanas. Entonces, definitivamente cada país o grupo de países va de acuerdo a la influencia o cultura que le compartieron en ese momento los países europeos. Y podemos dar muchos ejemplos. Roldán, pero estoy un poco confundida porque realmente la pregunta anterior, con esta pregunta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ampliando un poco más, hice la distinción de que no solo hay latinos e hispanos en nuestro continente americano y agregué el término de anglosajón porque si vemos América como tal, como continente, entre la América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, en muchos de estos países tenemos influencias tanto francesas, holandesas, que esto viene del latín, tenemos españolas, que también viene del latín, o de España, y aquí es donde metemos el grupo de los países que se identifican como hispanos, pero no podemos olvidar el grupo anglosajón, por ejemplo, parte importante de Canadá, Estados Unidos como tal, y parte de islas en el Caribe que también tienen influencias anglosajonas. Entonces América está compuesta por influencias de estos tres grupos que trajeron su cultura y su lengua al nuevo continente. ¿Por qué a veces hay tensiones entre la identidad nacional y la identidad continental? Mira qué excelente pregunta. Y creo que todo este podcast va a girar en esta pregunta en específico. No sé por qué hemos perdido nuestra identidad. Primeramente, de nuestro continente. ¿A qué continente pertenecemos? Segundo, a la posición geográfica donde habitamos. Y tercero, es cómo hemos tenido una influencia masiva, ya sea por televisión, por cine o por radio, que ha distorsionado un poco esta identidad adentro de los países de habla español en América. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos encontramos con un ecuatoriano, con un mexicano, y ellos se refieren, posiblemente lo encontremos en Europa o lo encontremos en el mismo Estados Unidos, e inmediatamente ellos se identifican como latinos. Y está bien, cuando estamos hablando en el contexto de América, ¿qué quiero decir con esto? Si estamos viajando en el mismo continente, sí es válido que nos diferenciemos de un país anglosajón por nuestra herencia de lengua o por nuestra herencia cultural. Pero cuando estamos en otros continentes, seguimos
identificándonos solo por esos términos. Cuando, a mi parecer, y esto respeto la opinión de todos los demás, pero si hacemos un ejemplo de un portugués, un español o un francés cuando está fuera de su continente, ellos no se refieren, por ejemplo, los franceses, que son latinos, que ojo, son latinos. Ellos se identifican como europeos. Entonces, volviendo a la pregunta, debemos de definir realmente en qué posición vamos a contestar esa pregunta. Si nosotros estamos fuera de nuestro continente, obviamente la respuesta sería que somos americanos. Si estamos adentro del continente y estamos interactuando con un país anglosajón, pues sí podemos identificarnos como latinos o como hispanos. Y esto es lo bonito de la mayoría de países de habla español en América, que no sé si ustedes lo sabían, pero somos los únicos que tenemos las 3 denominaciones, y las 3 son correctas, porque compartimos lengua, compartimos influencia en tema de mestizaje y compartimos continente. Y ese es un dato espectacular. No todos los países o todos los ciudadanos del mundo pueden decir que se pueden identificar por estos 3 términos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente la palabra correcta sería latinos? ¿Sería la palabra hispanos? ¿O la estamos diciendo mal? Ok, es una pregunta no complicada, pero tal vez no guste la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra comunidad de países de habla español estamos totalmente identificados con estos términos. O sea, sentimos pertenencia a estos términos, latino e hispano. No están mal dichos, aunque sí debo de hacer hincapié de que somos latinoamericanos e hispanoamericanos, porque compartimos lengua e influencia más nuestro continente. ¿Y por qué se popularizaron estos términos? ¿Por qué tenemos ese arraigo a definirnos así? Pues bueno, el vocablo hispano se hizo súper popular en la década de los 70 en Estados Unidos, cuando la comunidad estaba creciendo y le pedía al gobierno federal que identificase a esta comunidad como una nueva comunidad étnica. Entonces el término hispano se popularizó en 1970, haciendo que Estados Unidos como tal reconociese a un nuevo grupo. Y por eso es que de esa fecha en adelante, a nivel casi mundial, tenemos esa identificación. ¿Qué significa realmente ser americano en el contexto de continente? Ok. Básicamente, el término americano encierra todo América, con su mezcla de lenguas, con su mezcla de cultura, y globaliza todo el continente. En primera instancia, cada grupo o cada país se va a identificar con su nación, pero en un contexto global y de cara a otros continentes es nuestra identificación natural. Por eso es que recalco de que la terminología correcta que debemos de utilizar a nivel mundial, aparte de nuestra nacionalidad, tiene que ser la referencia de nuestro continente. Por ende, somos americanos, independientemente de nuestra lengua y nuestra influencia y cultura, porque estamos posicionados en este continente. Y lastimosamente, estamos llegando al final de nuestro podcast número 1. Vienen más. Y pues consultarte si tienes algunas conclusiones con respecto a este tema. Asumir que como conclusión es que no está mal ninguna terminología que empleemos, pero sí es importante que lo que digamos o cuando nos referimos a nosotros mismos tengamos plena conciencia de lo que decimos. Por eso concluimos que el vocablo correcto para una persona de América que habla español, de América, es latinoamericano. Y para aquel en América que tiene una influencia española, es hispanoamericano. Pero que en resumen, todos nosotros, los que habitamos este hermoso continente, somos americanos. Si te ha gustado este podcast, compártelo, dale like y te esperamos en una nueva edición. En este podcast, no estás listo para esta conversación. Chao. Chao.